Muchas gracias, Ani. Bendiciones. Qué alegría estar con ustedes, mis hermanos. Realmente, pueblo de Judá, quiero decirles que es una gran bendición haber compartido con ustedes esta alabanza y espero que sea una gran bendición también este mensaje para ustedes como lo fue para mí cuando lo recibí del Señor. Quiero comenzar por una pregunta retórica. Es decir, sé que no me pueden responder, pero se la voy a hacer aunque se me hace que ya sé la respuesta. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes si han sido estudiantes alguna vez, me atrevería a afirmar que casi el 100% de ustedes me diría que sí, ¿verdad? Porque ya sea hace muchos años o hace poquito, hace pocas primaveras o muchas, ustedes en alguna oportunidad tuvieron que someterse al estudio. A algunos les gustaba, a otros no, pero la realidad es que un estudiante siempre tiene que estarse preparando todo el tiempo. Y aparte de estarse preparando y estudiando, un estudiante siempre sabe que le van a hacer pruebas a través del año académico. Entonces, sabe que tiene que programarse y que tiene que prepararse. Pues de la misma forma, nosotros que estamos en los caminos del Señor, porque estamos intentando permanecer y crecer en su camino, amén. Entonces, de esa misma forma que un estudiante sabe que la prueba va a venir, que a veces está programada y a veces es del momento, nosotros como cristianos tenemos que estar conscientes, mis hermanos, de que vamos a ser probados, de que van a venir obstáculos a nuestra vida y que tendremos que hacer todo nuestro esfuerzo y poner nuestra dependencia en las manos de Dios para poder superar esos obstáculos, para poder vencer esas barreras de la forma en que el Señor quiere que lo hagamos, honrándole en todo momento. Esta noche voy a hablarles sobre las pruebas. También voy a detallarles los tipos de sufrimiento que existen de acuerdo a la lectura, los diferentes tipos de sufrimiento que hay en la vida. Y les voy a dar la clave para hacerle frente a esas pruebas y salir victoriosos, porque yo me imagino que usted está aquí lunes tras lunes queriendo salir victorioso en eso que está viviendo, en aquello que el Señor está permitiendo. La charla de esta noche se titula ¿Cómo enfrentar las pruebas? Y para desarrollarla vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 4, versículos del 12 al 16, y luego vamos a saltar al 19. Como sé que por ahí van a tener copia ustedes, porque se la van a poner, ahí la tienen. A mí, sin embargo, me gusta leer directamente de acá, así que la voy a buscar. Si usted quiere buscar su Biblia en su casa, pues de igual forma lo podemos hacer, pero como hoy tienen copia, voy a comenzar de inmediato. La palabra del Señor dice así, acuérdense, nos vamos a saltar al 19 después por si quiere marcar su Biblia. El título es Alegría en el sufrimiento. Casi una paradoja, ¿verdad? Porque cuando uno piensa en el sufrimiento, piensa que la alegría es lo opuesto. Y sin embargo, eso nos dice hoy el encabezado de la lectura. Y la palabra del Señor dice así. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Hoy vamos a bajar al 19, aunque ustedes lo tienen ahí a la par. Y dice así, de manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos del Dios que los creó, pues Él es fiel. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Maravillosa lectura, ¿verdad? O sea, realmente es de mucha esperanza
y ya vamos a ver cuál es el significado que el Señor quiere darnos a través del contexto. Esta carta fue escrita por San Pedro y fue dirigida, la audiencia a la cual fue dirigida era a los cristianos que estaban esparcidos en el norte de Asia Menor. Y en esos tiempos, en Asia Menor se libraba una gran batalla de fe. Entonces, los cristianos, los nuevos cristianos estaban siendo sometidos a muchísima persecución y sufrían mucho por causa de su fe en Jesucristo. Al principio de la lectura, San Pedro les advierte que no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, sino más bien les pide que la reciban como algo normal, como parte de lo que es este caminar en el cual se encontraban. Sin lugar a dudas, mis hermanos, entonces y hoy, la prueba del cristiano es parte del paquete de nuestra vida en el Señor. Si tú piensas que no es así y continúas queriendo vivir la vida sin sufrimientos o sin pruebas que van a perfeccionarte, te vas a llevar una sorpresa tarde o temprano, o te vas a cansar muy pronto en el camino cuando las pruebas toquen a tu puerta vez tras vez. Entonces, eso es súper importante que lo establezcamos desde el principio. San Pedro también les dice que cuando la prueba venga, deben recibirla con alegría. Y era lo que decía, parece una paradoja, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a recibir con alegría el sufrimiento? Y no era que San Pedro esperara que ellos fueran masoquistas, sadistas, iba a decir, pero masoquistas, ¿verdad? El que disfruta autoinfligiéndose dolor en sí mismo, sino que debían alegrarse porque mire qué maravilloso, iban a tener la oportunidad de ver la gloria de Dios. Y yo le pregunto, usted, mi hermano, ¿usted quiere ver la gloria de Dios? ¿Usted quiere que Dios se manifieste en su vida a través de toda circunstancia? Pues le tengo una noticia. La forma en que más grande va a haber esa manifestación es cuando las cosas se tornan difíciles. Es cuando aquello, como decía la hermana en el testimonio, aquel imposible de ese bebé tuvo un propósito en su vida y hoy está cosechando el haber vivido de acuerdo a la fe, el haber creído y permanecido. Y en el versículo 19, San Pedro nos dice que los que sufren por la voluntad de Dios tienen que hacer algunas cosas, fíjense. Primero, tienen que seguir haciendo el bien y poner sus almas en las manos de Dios, porque esto es maravilloso. Él jamás se deja ganar en generosidad y nos promete al final del versículo 19 que Él va a ser fiel con ellos. Y así como lo va a hacer con ellos, lo va a hacer con nosotros. Porque esta carta como que fue escrita para nosotros hoy en el 2020, ¿verdad? Con todo lo que estamos viviendo, ¿no creen? La palabra de hoy nos habla de 3 tipos de sufrimiento y quisiera que vamos a ir explorando cada uno para que usted, mi hermano, buxo, o sea, esté con los oídos muy atentos para ver qué tipo de sufrimiento está teniendo hoy. Pudiera ser tal vez de que usted ni cuenta se ha dado, de que anda amargado, de que anda cabizbajo, que se está quejando todo el tiempo, de que hay algo que le está ocasionando amargura en su vida y le está deteniendo de vivir la plenitud en felicidad y en abundancia que Dios quiere que tenga para su vida. Porque yo me imagino que todos queremos eso, pero de repente en la rutina nos sumimos en alguno de estos 3 tipos de sufrimiento. El primero es aquel que nosotros mismos nos buscamos a través del pecado. La lectura dice que no debemos sufrir por ser asesinos, ladrones o criminales. Y en estos 3 pecados están representados realmente todos los pecados que nosotros podemos cometer. Tal vez usted no peque de esos 3 concretamente, de ser asesino, de ser ladrón o criminal, aunque muchas veces asesinamos con la lengua, ¿verdad? Como vamos a ver en el segundo tipo de sufrimiento. Pero aquí lo importante, mi hermano, es que usted hoy le ponga nombre a aquello o aquel comportamiento o aquella situación de pecado que usted está viviendo y que se está haciendo del ojo pacho, que se ha acomodado y ya se ha dado la licencia para vivir en ello, porque al fin y al cabo esa mentirita blanca pues no le hace mal a nadie. Pues le tengo noticia, sí le hace mal a usted y muy probablemente a muchos otros. Entonces, hoy identifique cuál es ese pecado que usted ante el confesionario va y repite 3 veces
5 veces, 10 veces, toda una vida, que recurrentemente está yendo a confesar lo mismo. Porque yo le tengo que decir algo. Aunque usted no lo crea, ese pecado que usted está confesando constantemente le está produciendo sufrimiento de muchas maneras, aunque usted no lo vea, porque está ciego. Entre ellas, le ocasiona culpa, le ocasiona frustración, le ocasiona seguramente amargura y ojalá le ocasione dolor de herir a nuestro Dios que nos ama perfectamente. Cuando ya tenemos esa sensibilidad de ver que mi pecado entristece a Dios. No porque Él tenga expectativas suyas, mi hermano. Él siempre lo va a perdonar, pero más bien porque Él nos ha llamado a que vivamos una vida recta, feliz, abundante. Y cuando pecamos, pues Él obviamente se ha de entristecer mucho de ver que nosotros estamos dejándole un sinfín de bendiciones en sus manos. No sé cuál es su pecado, mi hermano, pero sí sé y puedo afirmarle categóricamente de que tiene una consecuencia. Por ejemplo, cuando se ha llevado una vida sexual desordenada, se ha abusado de las drogas, como consecuencia puede venir el tener que enfrentarse al SIDA o al VIH en un paso más avanzado. O cuando le damos rienda suelta a la ira, ahí las mujeres nos autojustificamos, ¿verdad? Y es que en la menopausia se me enciende, me vuelvo de mecha corta. Pero mire lo que pasa cuando usted le da rienda suelta a la ira. Entonces nuestros seres cercanos se ofenden, los herimos y como consecuencia tenemos una relación rota que hay que ir a ver después cómo estamos pidiendo perdón y cómo logramos remendarla. O también, por ejemplo, cuando nos excedemos en la comida. Ay, no me vayas a decir eso, si es mi único gusto hoy en la pandemia. Yo la verdad es que ya no hago nada grande, ¿verdad? Pero mis hermanos, cuando nos excedemos en la comida, ¿qué pasa? Como mínimo nos dan males estomacales, ¿verdad? O sea, aquellas grandes comilonas que comemos lo que deberíamos de comer en 2 días y de repente una indigestión que el estómago es una roca, ¿verdad? Indigestión como mínimo, tal vez diarrea, colitis, y a través del tiempo de una mala alimentación nos lleva, no estoy diciendo que a todos mis hermanos, pero a muchos a problemas de obesidad, a problemas con el metabolismo y hasta problemas de hipertensión o problemas cardíacos. Esto es solo un ejemplo, unos cuantos ejemplos de todo lo que produce un mal actuar en nuestra vida, en nuestra calidad de vida. El pecado siempre, mi hermano, trae una mala consecuencia en nuestras vidas, aunque a primera vista no lo parezca. La tragedia más grande de la humanidad viene a través del pecado, porque a través de él es que se rompe nuestra relación con el Padre, esa relación armoniosa que Él quería tener con nosotros al 100%. Si nosotros tan solo tuviéramos eso en mente, mis hermanos, pecaríamos tanto menos. Nos la pensaríamos 2 veces, porque estaríamos conscientes de que nos estamos dañando nosotros mismos. Pero lo que le pasa a mucha gente es que piensa que está exenta de esa consecuencia que viene amarrada al pecado y que se abusa de su cuerpo o maltrata a su prójimo, cualquiera que sea el pecado que cometa, todo estará bien. Y no es así. Si pecamos, no nos escaparemos de una consecuencia desfavorable en nuestras vidas. Ustedes me dirán, sí, Jesús siempre me va a perdonar, pero ¿sabe qué? Permite que vivamos la consecuencia de nuestro mal actuar para que aprendamos y para muchas otras cosas, pero a través de esa consecuencia Él nos moldea, nos humilla no para quitarnos la dignidad, o sea, nos hace hacernos un poco más humildes y necesitados de Él y nos enseña que debemos depender de Él, porque al final de eso se trata, que nuestra vida esté 100% en sus manos. ¿Y sabe qué? Muchas veces a raíz de la consecuencia que tenemos que pasar, Él detiene la bendición que quiere darnos en nuestras vidas y porque ve que estamos en una situación de pecado y que no estamos listos para avanzar más. Ahora yo te pregunto, ¿te encuentras tú sufriendo por el pecado? ¿Has identificado algún hábito que tal vez has tenido ahí escondido y que te has estado autoconmiserando y volviéndote la víctima?
o tienes una acción continua con la que ofendes a Dios y nadie te puede decir nada, porque es tu autojustificación y es tu derecho continuar haciéndolo. Ojo, mi hermano, porque el pecado le va a llevar a la muerte espiritual. Tú puedes evitar este tipo de sufrimiento, este primer sufrimiento que trae el pecado, a través de una decisión firme, voluntaria. Y digo firme, aunque realmente no vayamos a ser capaces de levantarnos desde la primera vez, porque no podemos solos. Recibimos el perdón, pero si no es a través de la ayuda del Espíritu Santo, difícilmente usted va a lograr salir de esa situación. Difícilmente va a poder permanecer sin caer en ese pecado de nuevo. Segundo tipo de sufrimiento. Es aquel sufrimiento que nos buscamos, sí, señores, la palabra fue clara hoy, por ser metidos, metiche, si quiere decir, pues, por meternos en asuntos ajenos. Yo les confieso que cuando lo leí en la Biblia, la primera vez a mí me pareció gracioso, porque, ¿sabe por qué? Porque yo soy una persona curiosísima por naturaleza. O sea, yo realmente soy muy ávida, siempre soy del aprendizaje, siempre estoy queriendo aprender, pero también tengo esa curiosidad que si no la cuido bien, ojo, la curiosidad es buena cuando va a llevarle algo bueno, por supuesto, pero hay un pecado que se llama curiosidad malsana. Y es cuando nosotros nos queremos andar metiendo en la vida de otros sin que esos otros nos lo pidan. Mi hermano, eso está mal. Es que realmente, es verdad, piensen, al meque usualmente le va mal. Y veamos por qué. Porque el principal defecto de la gente metida es la imprudencia. Y la imprudencia está denunciada muchas veces en la Biblia. Entonces, las personas que son así, primero, actúan sin pensar. Primero hablan para después lamentarse por lo que dijeron. Y se dan cuenta que han herido a otras gentes. Son bocones, no pueden guardar secretos y ofenden a las personas sin querer. O sea, tal vez la intención nunca haya sido el ofender, el herir a tu ser querido, pero por tu imprudencia muchas veces te ha llevado a la impulsibilidad y nos dejamos, porque esto es así, nos dejamos llevar por emociones. Entonces, la persona impulsiva es gritona, es refunfuñona, es iracunda, se llena de orgullo, piensan que siempre tienen la razón y por eso creen que tienen que meterse en la vida de otros, porque solo ellos les pueden dar la solución que ellos piensan que es la mejor, porque tienen la solución a todo y la opinión para todo, sin que los otros les pregunten. Ojo, mis hermanos, cualquier parecido a la realidad no es coincidencia, es totalmente intencional. Debe usted revisar, ¿se está metiendo usted en cosas en las que no debería estarse metiendo en su vida con sus hijos, con sus papás, con sus hermanos, en su trabajo? Por ejemplo, las mamás que siempre quieren que la hija lleve su casa de la forma en que ella la llevó, cuando tal vez al yerno no le gusta, pues, y como cabeza de ese hogar no quiere hacer las cosas de esa forma. O algunos papás de adolescentes o de adultos jóvenes que son muy posesivos y se niegan a aceptar que esos hijos ya crecieron, que van a dejar el nido próximamente, que la responsabilidad es nuestra, es prepararlos para que puedan hacerle frente a esa vida y no andarlos consintiendo y disfrazando estas actitudes de sobreproteccionismo como que fuera nuestra responsabilidad de padre. Tenemos que aprender a ser padres con cada etapa de nuestros hijos y hay un tiempo en que hay que dejarlo volar. Este segundo tipo de sufrimiento trae consigo el dolor del rechazo, mis hermanos, porque cuando las personas se sienten invadidas en su privacidad, van a rechazar a los invasores. Para evitar este tipo de sufrimiento, fíjense que la solución es bien sencilla. Usted se ha identificado que está siendo imprudente, que se mete demasiado en la vida de otros, sobre pretexto de que quiere ayudar o lo que sea. Lo único que usted tiene que hacer es dejarse de meter en la vida de los demás, pero no de todos, sino de aquellos que no le están invitando a hacerlo. Prudencia, mis hermanos.
Debes ejercer el dominio propio. Y acuérdense que esto viene gracias al Espíritu Santo también. Hay que pedírselo. Hay que aprender a callar. Hay que concentrarse en escuchar más. Y especialmente callar cuando no nos han pedido nuestra opinión. ¿O sabe cuándo? Cuando lo que vamos a decir no es edificante. Pero si yo lo que estoy diciendo es 100% verdad y no es chambre, dirán algunos. Pero si aquello que tú estás diciendo va a ofender o va a destruir la vida, la reputación de alguien, así sea cierto, mi hermano, mire, hay que aprender a callar. Tercer tipo de sufrimiento es aquel sufrimiento que nos viene por el simple hecho de ser cristianos. A diferencia de los primeros dos que nosotros mismos nos lo buscamos, este sufrimiento viene a nuestras vidas sin que lo pidamos. Se presenta porque Dios así lo dispone. ¿Y qué tenemos que hacer en esta situación? La lectura claramente nos dice que cuando venga un sufrimiento así, debemos alabar a Dios por ese sufrimiento que nos da. Debemos de estar agradecidos porque vamos a ver su gloria, porque es una oportunidad para que Él muestre su fidelidad en nosotros. También dice que nos consideremos dichosos, imagínense, cuando nos insulten por estar en el camino de la cristiandad. Ahora yo le pregunto, cuando se ríen de usted porque viene para la asamblea en línea, cuando se burlan porque usted está tratando de perseverar, usted realmente puede decirme de que se considera dichoso. Porque a eso tenemos que llegar. Cuando a usted le persiguen, mi hermano, usted está coleccionando bienes ahí arriba, que es donde importa, en lo eterno. ¿Qué haces tú cuando viene la persecución? ¿Qué haces tú cuando viene la prueba también? Cuando ese sufrimiento viene disfrazado a través de una noticia que te dan y que es completamente contraria a lo que has estado esperando, a lo que has querido por mucho tiempo, o que te deja hasta mudo de la sorpresa. Si en este momento te dijeran lo peor que tú puedas imaginarte, no sé, o sea, que tienes una enfermedad mortal, o que han secuestrado a uno de tus hijos, o que tu cónyuge acaba de morir en un accidente, o que han cerrado la plaza de tu hijo, de tu esposo, o la tuya propia. Piensa en la noticia más dolorosa que pudieras recibir. ¿Cuál sería tu reacción, mi hermano? Porque hoy la lectura es clara. Nos dice que tenemos que alabar a Dios, incluso en ese momento. Súper difícil, no estoy diciendo que es fácil. Y no solo hay que alabarlo, hay que recibir la prueba con alegría. Eso es lo que nos manda hacer la palabra de Dios hoy. Como les digo, difícil sí, imposible también para nosotros, pero para Dios, dejándonos llevar de su mano, nada es imposible. Y si Él lo permite es porque sabe que con su ayuda podemos hacerle frente. Cuando viene este tercer tipo de sufrimiento, es decir, la prueba del cristiano, debemos hacer exactamente lo que la lectura nos dice en el versículo 19, que tal vez no lo recuerdan para ahorita, pero básicamente nos dice que tenemos que concentrarnos en permanecer firmes. Sí, mi hermano, o sea, las primeras de cambio no se vale que venga un momento duro en su vida y que usted diga, pues ya no voy a las asambleas, pues dejo de ir al redil, pues ya no frecuento los sacramentos, ¿verdad? Porque me justifica el hecho de que estoy pasando por esta situación tan difícil. No, mis hermanos, nuestro enfoque tiene que ser otro. Tenemos que continuar haciendo el bien, o al menos esforzándonos por hacer lo que cuesta tanto muchas veces. Tenemos que encomendarnos en las manos de Dios, porque Él maravillosamente y de una forma sobrenatural nos va a mostrar su fidelidad después de que usted salga aprobado en esa prueba, en forma de ese bebé precioso, gran regalo de Dios de 2 meses de vida. Miren, grabémonos esto en nuestras mentes. La prueba de la hora es el testimonio del mañana. Sí, repítalo ahí con usted mismo, aunque no lo pueda escuchar. La prueba del ahora o la prueba de este día, de hoy, es el testimonio de mañana. ¿Sabe cuál es el problema? Que el testimonio de usted va a depender si es buen testimonio o mal testimonio, pero al final va a ser un testimonio, un mal ejemplo o un buen ejemplo, de la forma en que usted llevó aquello que Dios ha estado permitiendo en su vida.
¿Está viviendo usted de esta forma? Esto me recuerda a algo que cuentan de Santa Teresita de Jesús, que ella ya no podía más. Estaba desesperada y pasando por un periodo de prueba muy doloroso y ya estaba por tirar la toalla, la pobre. Entonces se fue a orar y le dijo a Jesús, le preguntó a Jesús, Jesús, ¿y por qué me tratas así? E inmediatamente escuchó en su corazón que Jesús le dijo, porque tú eres mi amiga. Y ella, muy elocuentemente, le contestó, ay Jesús, con razón tienes tan pocos, porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie, mi hermano. Es una historia simpática, pero es tan cierto, porque hoy Dios nos está llamando a que abracemos nuestra cruz, a que abracemos nuestro sufrimiento, que no lo dejemos pasar y que dejemos pasar en ello la oportunidad de ver su gloria manifestándose en nosotros. Para recibir la victoria, mis hermanos, tenemos que estar dispuestos a cargar con la cruz y a seguirlo a toda costa, con una completa convicción de que mi vida en sus manos es donde mejor está, que con él sí puedo hacerle frente a todo. No por mí, si uno que va a poder, sino por gracia de su amor y de su Espíritu Santo. ¿Cómo estás con tu cruz, mi hermano? ¿La estás odiando y te estás quejando? ¿O la estás abrazando? ¿La estás aceptando? ¿La estás cargando? Sí, con mucho esfuerzo, pero sabiendo que Dios te está permitiendo vivir esto hoy por algo. Miren, nadie dijo que la vida del cristiano iba a ser fácil, pero bien que vale la pena, porque bien podemos cosechar después tantas cosas lindas y tantos periodos de plenitud cuando salimos de esa prueba. Y también durante el tiempo que pasamos por esa prueba, porque es cuando más podemos palpar su compañía, cuando podemos percibirlo cerca nuestro, cuando va haciendo que los obstáculos vayan superándose, porque Él nos ayuda, porque Él tiene todo en control. Siempre y cuando sea su voluntad para nosotros, Él se encargará, porque Él es un Dios fiel y Él es un Dios que no miente. En Primero de Pedro, en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, versículo 10, no lo busquen, yo se lo voy a leer, dice, aquí lo tengo, pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Imagínense qué maravilloso. Perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte, imagínense quiénes somos nosotros, a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. Promesa y palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínense qué maravilloso. Es Dios quien utiliza las pruebas que permiten nuestras vidas para forjar nuestro carácter, para llevarnos un poquito más cerca de la santidad, aunque estemos tan lejos. Esto me lleva a pensar que realmente cuando veo en mi vida en el Señor, yo encuentro que realmente me he enfrentado a los 3 tipos de sufrimiento, ¿verdad? Que la lectura de hoy es correcta, que he sufrido muchas veces, he experimentado en carne propia el dolor que trae el pecado, lo difícil que es luchar contra un pecado recurrente. En mi caso, les confieso que hay 2 pecados capitales con lo que yo estoy casi siempre en el ring, ¿verdad? A veces voy ganando yo y a veces voy perdiendo, les confieso, que son la gula y la pereza. Pero yo he aprendido que puedo levantarme cuando lo decido, cuando le pido auxilio al Señor y puedo continuar luchando, porque la gracia de su perdón viene con tan solo yo clamarla. Así es de maravilloso el Señor. Y Él me da el dominio propio para superarlos, levantándome cuantas veces vaya a ser necesario. Quizá va a ser mi talón de Aquiles con el que voy a luchar casi siempre, pero Él me va a dar la victoria, porque Él es fiel. También me he metido en más de algún problema alguna vez por hablar de más, ¿verdad? Por andar de imprudente. He herido los sentimientos de muchos seres queridos a través de mi vida. Es que no admitirlo no sería correcto, mis hermanos, porque prácticamente todos lo hemos hecho, ¿verdad? También he tenido que pasar por burlas de personas en el mundo que me tildan de ignorante por creer que la Biblia es revelación, viene por revelación de Dios.
Y también he enfrentado pruebas de sufrimiento solo por el hecho de ser cristiano, sabiendo de que Dios tiene un plan maravilloso para manifestarse y para glorificarse en él. Yo estaba tratando de escoger, porque de verdad, o sea, pensando en mi vida, hay muchos momentos en los que yo he tenido esos momentos de, wow, ¿y aquí qué pasó, Señor? O sea, esto que vino, bueno, la pandemia creo que fue para todos, ¿verdad? Pero hoy les quiero contar otro testimonio de esta situación, quizás porque este niño cumple 9 años en el próximo sábado. Fíjense que una vez así llegó hace 9 años, tocó a la puerta de mi casa una mujer, una señora que yo no conocía, pero que sabía que existía. Y en sus manos traía un bebé de 2 semanas. Y cuando le abrimos a la puerta, me dijo que me lo mandaban para criarlo. No estaba en mis planes para nada. Si yo iba saliendo de mi segundo hijo, ya estaban casi de 10 años. Y yo les digo, sinceramente, la pasamos a la sala con el bebé en brazos, nos sentamos y yo entré como en shock. O sea, así como cuando algo surreal te está pasando que no entendés nada, que reina la confusión en ti. Y mejor me levanté y me fui de la sala. La dejé con mi esposo y el bebé. Me fui al baño de mi cuarto, que es donde suelo orar. Me postré y le dije, Señor, hoy sí no entiendo. Yo necesito que me hables, porque este trago no me lo he hecho, le soy sincera, así lo dije. Y en ese momento, porque Dios siempre se hace escuchar, vino a mi corazón este mensaje. Te estoy dando la oportunidad, imagínense, te estoy dando la oportunidad cuando era algo que yo no quería, ¿verdad? De que me ames, de que me des de comer y me des un techo. Miren, era lo último que yo quería oír, o sea, no le voy a mentir, pero mi respuesta ante él fue, Señor, tú sabes que yo no quiero y tú sabes que yo no puedo, pero yo sé que si tú estás conmigo, te creo que tú vas a estar en cada paso del camino y me vas a acompañar. No lo entiendo, la vida me ha llevado a esto, pero yo voy a confiar en ti. Voy a confiar en que tú me vas a proveer todo lo que necesite, no sea así material o sea espiritual, que yo necesito para hacerle frente a esta situación. Así es que ese bebé se quedó conmigo 5 años. 5 años maravillosos, en donde yo vi la provisión de Dios y en donde, miren, cuando uno opta por amar sin reserva, por ser generoso incluso con lo que no tiene, Dios no se deja ganar en generosidad, mis hermanos. Me dio tanto a través de él que no tienen idea lo difícil que fue entregarlo cuando cumplió 5 años, que ya podía estar con sus papás. ¿Es que yo soy algo sobrenatural? No, yo no quería, yo no pedía. Lo único que hice fue creerle a Dios que ese momento y esa situación iba a ser de bendición y no la cambiaría por nada. Es más, quisiera hasta que volviera a vivir conmigo, ¿verdad? Mis hermanos, es una realidad que para ser feliz es necesario enfrentarnos a cosas difíciles. Es necesario sufrir incluso, pero no sufrir como víctimas o así porque sí, sufrir como cristianos confiando en que Él nos va a dar la victoria, en que Él va a forjar nuestro carácter. Si nosotros no sufriéramos en la vida, no valoraríamos lo bueno que tenemos. Así que hoy es importante que le pidas al Espíritu Santo en el momento que oremos, si es que no te lo ha revelado ya, que tú te sinceres con Él y le digas, Señor, yo estoy pasando por este momento difícil, muéstrame cuál es la causa. Ponle nombre a ese pecado que tú tal vez ni pensabas que era pecado, que te estabas engañando, o si estás siendo imprudente, confiésaselo al Señor y dile al Señor que te ayude a cerrar la boca cuando sea necesario, a ser paciente, a doblegar tu ira, tu impulsividad, porque realmente
es necesario que abramos nuestro corazón a Él para que Él nos ayude a superar aquello que estamos pasando. Y si tú estás pasando por una situación que no te autopropiciaste tú, sino que es una prueba directamente del cristianismo y está en la voluntad que tú pases por ese mal rato, mi hermano, confía en Él, porque Él va a utilizar esa situación para perfeccionarte. Él va a utilizar esa situación para mostrarte su fidelidad y para ser consecuente en ese derroche de amor y de cosas buenas que van a venir porque tú supiste mantenerte firme. Y al salir de eso, Dios va a forjar tu carácter y te va a perfeccionar. Claro, a mí me falta mucho para la perfección, pero por lo menos te va a ayudar a superar y a acercarte más a la perfección. Te va a fortalecer y te va a mostrar su fidelidad una vez más para glorificarse en ti. Y mientras, mi hermano, alaba a Dios, mantente haciendo el bien, ponte en sus manos porque Él te va a dar la victoria. Ahora yo te pregunto, ¿tú has identificado la calidad de vida que estás llevando? Si verdaderamente estás siendo feliz y pleno en medio de esa situación o estás quejándote. Si estás en total derrota o si quieres esa victoria de Dios para tu vida. Porque si tu respuesta es afirmativa, mi hermano, hoy vamos a pedirle al Señor en común acuerdo que te dé esa victoria y que mientras pase la prueba, tú puedas enfrentarlo con valentía y con una fe inquebrantable. Amado Señor, eres maravilloso. Nos llamas a hacer cosas que nuestra mente no alcanza a comprender. Porque como decía la primera lectura el día de ayer en la misa, tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Distamos tanto de discernir tu voluntad. Mas, sin embargo, Señor, cerca de ti queremos estar. Esta noche queremos decirte que toda nuestra vida la sometemos ante ti, en especial aquello que no comprendemos, aquello que nos cuesta, clamando a tu Espíritu Santo para que venga a romper toda barrera, que venga a romper y a sacar de tajo toda raíz que no nos permite vivir alegres en medio del sufrimiento. Danos, Señor, ese Espíritu Santo que lo transforma todo y que aún en medio de una situación dura nos da la completa convicción de que tú estás con nosotros, de que tu fidelidad nos provee todo cuanto necesitamos para hacerle frente a ese momento duro que estamos viviendo. Danos, Señor, la posibilidad de verte a ti glorificarse en nosotros, porque de eso se trata. Nuestra vida te pertenece y nuestro anhelo es glorificarte a ti, Señor. Todo esto te lo hemos pedido en tu nombre, mi Jesús. Amén.